Una pregunta. Yo estuve tratando Sí, de ver Pablo. videos. Esperá que te escucho bajito, Pablo, vos. Puede ser, El puede resto, ser. ¿cómo lo escuchás? Porque capaz que soy yo, ¿eh? Saco, con ustedes me resigno con los auriculares. A ver, Buena, ¿yo? igual te escucho bajo. Sí, Esperá yo que también lo subo. escucho bajo. Sí, a Paula la escucho bien y a vos bajo. A ver, Ok. decí nomás, Pablo, qué era lo que ibas a decir. No, que estaba tratando de ver las clases anteriores y no las Sí. puedo descargar. Y después quiero adelantar los videos y no puedo ver. Se queda frisada la imagen. ¿Dónde estás viendo? ¿En YouTube? Lo vi por la plataforma de la facultad y después por YouTube. Bueno, porque sé que en YouTube cambió algo. No, en YouTube no. En la página de la facultad respecto a cuánto tiempo tienen para descargar el video. Si es una clase que se emitió hace más de un mes, creo que ya no pueden. No, te las borra. Te las borra. Sí, que antes no lo hacía, es algo que cambió. Sí, Pero, a ver, si vos las querés descargar, bueno, para descargarlas de YouTube, viste que está el programa Tube Catcher. sí. Te lo escribo Sí, por no, acá. pero a lo que iba es que está bien. Yo logro descargarla de YouTube, no hay problema. Pero no sé si le ha pasado a alguno de los compañeros que haya visto los videos si se le queda frisada la imagen. Porque yo adelanto y queda en palma. Yo la verdad que no miro los videos. Claro, yo no los miré tampoco. Yo de hecho los bajo y los subo a YouTube y los borro. Tanto. Ok. Pero cualquier cosa, si alguna clase en particular vos me decís, yo me fijo y veo para... Espera que saco al perro. Ahí estamos, perdón. Entre los hijos, el perro. Bueno, Está bien. cualquier cosa, Pablo, vos me decís y yo me fijo cuál es. Porque en realidad las clases de ustedes a mí me quedan todas grabadas. No, está, lo que me parece que voy a hacer es tomar apuntes y listo. Bueno, si no, te las comparto yo. No, no te hagas problema. A mí me quedan termino grabadas ya. y yo te las puedo compartir compartir desde la aplicación Stream, que es la aplicación que tenemos por el Office 365 que nos da la facultad. Vieron que ustedes, nosotros tenemos todos licencia, así que podemos usar las aplicaciones de Office y demás, así que cualquier cosa lo hacemos por ahí. Si hay Mi duda alguna en es si me pasa particular, solamente a mí. Es eso. sos el primero que me lo reclama, eso sí, no sé si Por sos eso te el estoy único al que le preguntando. pasa. Sería cuestión de que, en tu caso, que te cerciores de que si se frisa es porque se queda frisado el video y solamente el audio corre bien, ¿eh? Eso es lo que me resulta extraño. Pero si me pasa a mí, yo reviso en mi computadora. Bueno, después decime en qué clase te pasa y yo lo miro. En la de ayer, escúchame. En la del Dale, martes. ya lo Sí, miro. a mí me pasó lo Hoy a la mismo. tarde lo miro. A mí me pasó lo mismo. Vi la de YouTube y se cortó la imagen en un minuto y quedó así toda la clase. Ah, mirá vos. Vamos a El ponerlo. audio estaba bien, pero la clase... Bueno, de todas formas, yo después se las voy a compartir desde la aplicación Stream para que la puedan ver. Verificar clase del martes. Martes 22. Listo. Sí, eso despreocúpense que lo voy a revisar. Porque yo voy viendo y me sale que tiene muchas vistas. Pero por ahí es muchas personas que les ha pasado lo mismo. Hasta yo te pongo el like para que sume puntos. Ah, para que me haga una Vos te youtuber vas a reír, pero famosa. pagan por eso. Vamos a confiar, en una de esas pasa, el milagro sucede. No sé a partir de cuántas visualizaciones creo que tenés un premio. Ah, no tengo idea, che.
Bueno, a ver, Paula tenía dudas sobre el trabajo práctico, entonces me va a consultar sobre eso. Bueno, a ver, no me acuerdo Estoy cuál editando es. cosas porque hay cosas que ni yo comprendo por qué están. Tipo, Bueno, vos si lo ahí estoy sí, pensando ahora. ingresás número de prenda y talle. Sí. Y a Max le asignás el talle, ¿sí? Ujú. También deberías guardar cuál es la prenda a la que le corresponde ese talle. ¿Sí? Porque vos necesitas... ¿No sería vos- esta? sí, lo que pasa es que no lo haces para la primera. ¿Cómo la hago para la primera? Fíjate, para la primera, o empezás desde el 0, el número de prenda 0, desde el 1 en adelante, dice. Ajá. ¿Sí? Entonces, PR arriba, en vez de inicializarlo en 0, lo tenés que inicializar en 1. Ok. ¿Por qué? Porque por ahí la prenda primera que lees es la prenda que tiene el talle máximo. Ok. Bien. Buenísimo. Después, vos ahí haces la verificación de que NP sea menor a 67, eso está perfecto. Ujú. Después, pregunta si el talle max supera el máximo, eso está bien. Si el talle es igual a 60, vos pones TS igual a 1. Y pones la talla 60, aparece en la prenda NP. Eso te tiene que quedar afuera. ¿Por qué? Ok. Porque sí, eso. Ahí. Porque si no, vos le estás diciendo, suponete que hay, qué sé yo, de las 67, 15, talle 60. Entonces vos le vas a dar un mensaje 15 veces, que es un mensaje que tiene que aparecer una sola vez. Ok, listo. Bien. Entonces, ahí, que es un error que tuvieron un montón. Fíjate que vos utilizás una bandera, que es la bandera TS, ¿sí? Ujú. Que la inicializás en Talle 0. 60. Sí, la puse. Perfecto. Sí, TS la inicializás en 0 y después pasa 1. La idea es que vos preguntes ahí, no pongas directamente la talla 60 aparece en la prenda NP. Vos lo que tenés que decirle al usuario es, la talla 60 aparece, o no le decís nada. Con lo cual, ¿cómo haces para saber Ah, ok. si la talla 60 aparece? Sí, esta bandera pasa 1. Exacto. Ok, entonces saco esto. Ah, espérate. ¿Y ahí qué tenés que hacer para saber si efectivamente apareció? Para eso se usan las banderas. Tenés que preguntar Vos el me valor de la dijiste, sí, bandera. vos me Tenés- dijiste que lo tenía que hacer con un if, ¿puede ser? Exacto. Pero no sabía cómo se hacía, por eso era Bueno, lo que no estaba fíjate, segura. cuando termina el while, tenés que agregar un condicional. Ok. ¿Y ahí qué vas a preguntar? Si TS es igual a 1, Exacto, ¿esto iría acá? ¿O se iría exacto. afuera? Ah, No, ok. ahí. Ahí está. Perfecto. ¿Sí? La diferencia es muy sutil, porque uno dice, yo le estoy diciendo si aparece el talle 60, sí. Ahora, hay veces que yo digo, bueno, a mí me interesa saber si en el grupo de alumnos de la clase de 30 alumnos hay alguno que es celíaco. Fíjense lo distinto que es si yo digo, termino de tomar datos de todos los alumnos, digo, sí, hay alumnos celíacos. A decirle, Federico es celíaco, Martín es celíaco, Roberto es celíaco, Agustín es celíaco. Por ahí le doy un mensaje que el usuario no necesita. Solamente Claro. quiere saber si hay alguien que es celíaco o no. Los dos resuelven el problema, pero uno lo resuelve más puntualmente como se pide. Ok. ¿Sí? Bien, ese ya, ahí estaría bien, estaría terminado. Sí. Y después el 2 vendría a ser este. Uy, ahí. Sí. Sí. Que fue el que más me costó porque era el que lo invitó de la lluvia, básicamente. Igualmente lo había modificado. Y me dijiste que yo había puesto, eso me di cuenta, creo que fue un error tenía este Max CLC como por acá Bueno, arriba. ahora se los voy a decir. Imagínense que yo si les dejo que veamos esto en clase, es porque a mí me interesa nada que ustedes se copien o no se copien. Yo no quiero que se copien, ¿por qué? Porque esta materia es para mí es de las fundamentales de la carrera Sí, de no ustedes. te serviría, digamos. Exacto. Y yo de paso además los voy a evaluar en los parciales, donde en los parciales sí ustedes están solos. Entonces, la idea que es que cada uno que ya hizo el planteo lo siga como lo viene haciendo. Yo he visto cómo van mejorando los propios planteos y me interesa que entiendan los errores que les marco. Bueno, respecto de este,
Vos ingresas la cantidad de provincias, lo cual está bien, y vas desde 1 hasta CP, que es tal como se pide. Vos ahí ingresás C, que en realidad no sé qué era, C. Ah, C de continuar. De continuar o F para finalizar, sí. Perfecto. Acordate, vos ahí usás una variable un poco capciosa, que es la variable C, que en realidad C va a tener valor C o valor F según corresponda. ¿Sí? Bien. Ojo con eso, para que entiendas que vos usás una variable C, pero la variable C va a poder tomar valor tanto C como F. No, sí, sí. ¿Mm? Bien. Sí, Le podés la C poner, vendría si a ser querés, de continuar, por eso. cont, ponele, Ok. si querés. Y arriba le pones lo mismo, cont. No, este no es. Sí. Sí. ¿Es este? Sí. Sí. Ok. Y adentro también, tal cual. Bueno, entonces, vos ahí, LP debe ser la lluvia de la provincia, está en 0. Perfecto, ahí ingresás el código de provincia, que en realidad no hace falta, porque ¿quién lleva el código de la provincia? Lo lleva... El for. Claro. ¿O no? Entonces, Ok, entonces eso lo exacto. saco. Sí. Ok, Entonces vos ahí pones CLC, cantidad de lluvia caída, y después la lluvia de la provincia va a ser igual a la lluvia de la provincia más la cantidad de lluvia caída. Perfecto, ahí termina bien el while, porque no termina el loop infinito. Ahí vos preguntás si CLC es mayor a max. Perfecto, a max le asignás CLC. Y tenés que guardar cuál fue la provincia, porque vos ahí estás guardando solamente cuál fue la mayor cantidad de agua caída, pero no vas a saber a qué provincia pertenece. Ok, ¿y cómo la guardaría? La guardás en otra variable. Ponele una variable prob. Y ahí donde tenés... prob más 1. No, porque no cuenta. ¿Dónde tengo la... Exacto. Ok. Exacto. Entonces, el total de lluvia caída es de CLC. No, vos no lo tenés en CLC. ¿A dónde lo tenés? Max. Ahora está en Max. No, en Max tenés el máximo. ¿Dónde tenés la cantidad de lluvia caída para la provincia? En LP. Está bien. Ahí estamos. Y después no necesitas ingresar CP ahí abajo. No, porque es un for. Está bien. Y ahí ya está. La provincia donde más agua cambiar. cayó, ¿cuál va a ser? Esta. Prob. Y acá divido la cantidad de este. Sí, ahí está bien. Ahí está bien. La cantidad de provincias, sí, está bien. Ahí está Bueno, perfecto. Ok, ¿Sí? genial. Sí, Si perfecto. alguien tiene alguna otra duda, lo podemos ver tanto en esta reunión como si me piden una reunión particular. No hay problema, que yo les explique los errores, porque eso en un ratito lo hacemos. No tengo problema. Yo a la mañana tengo más tiempo para organizarme. Bueno, vamos a empezar a ver hoy. Entonces, estaba pensando, además, mientras hablaba con Paula, que hay alumnos que han podido ver bien las clases. Por ahí el problema fue la clase pasada, particularmente. Así que me voy a fijar cómo quedó grabada en stream y la vuelvo a subir, en tal caso. Bueno, les voy a compartir pantalla. Bueno. Y acá está, ¿dónde lo tengo? Lo tengo acá. Listo, ahí te lo mandé, Ana. Perfecto. Listo. Sí, yo calculo ya mañana, no, tienen tiempo hasta mañana en la noche, ¿cierto? Creo que sí. Así que ya mañana vuelvo a retomar. Sí. Hoy tengo clase toda la tarde, así que no puedo corregir. Bueno, de esto, a ver, vamos acá, todo esto yo se lo subí, ¿sí? Porque fíjense que en la parte de ejercitación, yo no me acuerdo si quedó dividida en 2 o no, pero la cartilla en realidad es una sola. A partir del ejercicio 30, a ver, me parece que es a partir del 30. Que están los vectores. Ah, no, acá, a partir, sí, del 31. ¿Sí? Bueno, así que estos son los ejercicios sobre los que vamos a trabajar. Son de vectores y matrices.
Bueno, vamos a empezar a ver un apuntecito, que es uno que yo les había subido la otra vez, pero me interesa ver un ejemplito nomás de acá. ¿Cómo es el nombre de la carpeta esa? Esta está... La otra era estructuras repetitivas, pero no sé si está en el mismo. Ahora cambió. Les cambié, de hecho, ustedes ahora caen, antes caían en algoritmos primera parte, ahora caen en algoritmos segunda parte. Ok. Así que esto estaba, la teoría y ejercitación, anexo de ejercitación, todo esto ya estaba, es digamos lo que quedó del primer cuatrimestre. Y acá empecé empezando con vectores. Todo lo de vectores lo voy a ir poniendo acá. Genial, o sea, listo. como hicimos con los otros, ahora vamos a trabajar con esta. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar con cuál es la definición de vector. Vector o arreglo. Un vector es en realidad un arreglo de una dimensión. Una matriz es un arreglo que tiene dos dimensiones, ¿sí? Bueno, un arreglo es una colección de elementos del mismo tipo, que se almacenan en posiciones consecutivas de memoria y reciben un nombre común. Para referirse a un determinado elemento de un arreglo se deberá utilizar un índice que especifique su posición relativa dentro del mismo. Ahora vamos a ir ejemplificando. Este es un tutorial que yo había visto, pero acá no quedó insertado el video. Y cuando subía el PPT que tenía el video era un poquito largo. Bueno, acá vamos a ver, es importante que distingamos el índice que nos marca una posición dentro del vector y el contenido de esa posición, ¿sí? Por ejemplo, nosotros vamos a tener los vectores, el vector que tenemos en pantalla tiene 5 posiciones, ¿sí? Donde la primera es la posición 0 y la última es la posición 4. Esto no siempre es así. Después nosotros, si quieren, vamos a fijar una forma de trabajar. Podemos fijar que siempre los vectores arrancan en la posición 1, ¿sí? O si no, en la posición 0. Por ejemplo, si ustedes trabajan con C++, en C++ los vectores, les guste o no, arrancan en la posición 0. Por lo tanto, y eso no lo podemos modificar. Entonces, en C++ hay que trabajar teniendo en cuenta que un vector de 5 posiciones va a arrancar en la posición 0 y va a terminar en la posición 4. Hay otros lenguajes de programación que tienen el primer elemento de un vector en la posición 1, por ejemplo, ¿sí? Así que a mí me parecería por ahí, para que utilicen más el sentido común, que trabajemos el vector, todos los vectores que arranquen en la posición 1, ¿sí? O lo vamos viendo de acuerdo a los ejercicios. Okay. Bueno, el índice es lo que marca la posición. Fíjense que las posiciones del vector son una al lado de la otra, ¿sí? Reciben un mismo nombre, ¿sí? El vector se llama, en este caso, vector, y para referirnos al contenido de cada posición, lo tenemos que poner entre corchete. Entonces, vector y entre paréntesis, entre corchetes 0, es igual a 46. Ahora vamos a ver en ejemplo. En la posición 1 está el 35. Sí. No sé si vos estás mostrando otra cosa. Seguimos viendo el PDF, ¿eh? Sí. En una pantalla verde. Ah, ok. Pensé que lo que estabas diciendo lo estabas escribiendo en algún lado. No. Eso ahora lo vamos a escribir en Excel para los ejemplos. Y fíjense que todos tienen elementos numéricos. ¿Qué les dice? ¿Qué quiere decir que tienen todos elementos del mismo tipo? Es que la primera posición del vector no puede ser una cadena de caracteres, la segunda un elemento numérico, la tercera una cadena de un solo carácter, el cuarto un número decimal, ¿sí? Si son char de 5 letras, o char, vamos a suponer que es de una letra, son todos char de una letra. Si son string de 5 caracteres, son todas las posiciones tienen string de 5 caracteres. Todos tienen el mismo tipo. Bueno, y a esa variable, digamos, que va cambiando, que va recorriendo las posiciones del vector, se le llama índice, ¿sí? Entonces, tomemos el ejemplo anterior, supongamos que llamamos B a nuestro vector, entonces B sub 0 es 46, B sub 1 es 35, B sub 2 es 22, B sub 3 es 61, B sub 4 40.
B es un vector de 5 posiciones, la primera es la posición de índice igual a 0 y la quinta es la posición de índice igual a 4. El índice va entre corchetes. Busquemos un ejemplo práctico. Supongamos que queremos realizar un algoritmo que nos permita cargar un vector, calcular el promedio de los valores contenidos en el mismo y mostrar aquellos elementos que superan dicho valor. Entonces, vamos a suponer acá cómo lo haríamos en Excel. Entonces, volvemos acá. Dice, tenemos un algoritmo que nos permita cargar un vector, calcular el promedio de los valores contenidos en el mismo y mostrar aquellos elementos que superan dicho valor. Entonces, nosotros vamos a suponer un vector de 3 posiciones. Vamos a suponer B sub 0, vamos a hacer lo que arranque en 0 esta vez. B sub 1, vamos a dejarlo todo en mayúscula. B sub 1 y B sub 2. ¿Sí? Entonces yo acá voy a cargar 16. Ah, se me fue, no tenía activado el teclado numérico. Esperen que vuelvo acá. Bueno, entonces vamos a suponer acá que este tiene 16, este tiene 25 y este tiene 42. ¿Sí? Entonces lo que queremos es que se calcule el promedio de los valores que contiene el vector. Todo esto es lo que va a tener que hacer el algoritmo, ¿sí? Da 27, entonces que me diga si este es mayor a este, me tiene que decir falso o verdadero o supera o no supera, ¿sí? Esto vamos a hacerlo así. Ah, ok. Esto es el enunciado, digamos, es la explicación del enunciado. Me tiene que permitir cargar el vector, ¿sí? Y después, a medida que lo vamos haciendo, vamos calculando el promedio, ¿sí? Y después me tiene que decir si supera o no supera. Bueno, vamos a hacer, antes de verlo acá, que va a ser más difícil verlo de este modo, vamos a ir viendo acá, ustedes vayan abriendo también un structorizer. Así lo vamos haciendo juntos. Empezamos con vectores todos juntos. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? No nos dice... ¿Qué número de ejercicio es? No, este es un ejemplo, no tiene ok. ningún número de ejercicio. De hecho, los primeros que van a ver acá, estos no tienen ningún enunciado. ¿Sí? Yo eso los estuve revisando. No tienen ningún enunciado. Este es muy avanzado porque es de ordenamiento de burbuja que no lo queremos ver todavía. Y después estos ejercicios sí ya son de la cartilla. Bueno, entonces lo que nosotros queremos hacer es, ¿cómo hacemos para cargar un vector? Yo puedo hacerlo de dos maneras. Yo puedo hacer input B sub 0. Input B sub 1. Ah, tiene que ser input diferentes. No, pero Ana, yo se los una como pregunta. sería una manera. Sí. De esa forma, vos le estás indicando en qué posición está, pero ¿cómo haces para avisarle que tiene tanta cantidad de caracteres? Ese vector. ¿De posiciones? Claro. Bueno, en algoritmos vos no indicás eso, porque eso lo harías en la declaración de la variable. Nosotros no vamos a declarar variables, ¿sí? Pero, por ejemplo, ustedes vieron C++ en el primer cuatrimestre. Sí. Y en Por C++, eso... por ejemplo, si yo quisiera usar este vector, yo lo declararía así. Int B, así lo declararía. Diría que es un vector que contiene elementos enteros, que se llama B y que tiene 3 posiciones. Okay. En C++ yo le tengo que indicar, antes de usarlo, qué tipo de caracteres va a tener
y, qué tipo de elementos va a tener y cuántas posiciones va a tener el vector. En otros lenguajes, todo lo que es, por ejemplo, Visual Basic, que ya no está más, ahora ustedes ven, creo que ven .NET, es todo mucho más flexible. En general, Visual, lo que uno no declara, lo asume. ¿Sí? Es lo que te iba a Entonces, decir, si vos lo estás en 0, te da creo que 7 posiciones, ¿puede ser? O más. Sí, o si vos le vas agregando, te las va agregando. O sea, te lo deja como en suspenso, abierto. Si ¿Sí? ya creo que te lo va agregando. Sí. Y, por ejemplo, si vos no declaras qué tipo de variable tiene, le asigna una variable como genérica, que es una variable que te ocupa como bastante espacio en memoria, pero te permite ponerle, qué sé yo, decimal o lo que quieras, digamos. Ok. ¿Sí? Entonces, Bárbaro. esta sería una manera de ingresar los elementos de un vector, pero en realidad sería una manera muy incómoda, porque estoy trabajando el vector, en vez de tener las facilidades del vector, estoy utilizando cada variable por separado. Otra manera de hacerlo, esto lo vamos a dejar, otra manera que sería la manera más correcta, sería a través de un for, donde vamos a utilizar cualquier variable, para acá, desde 0 hasta 2, y ahí fíjense qué vamos a hacer. Yo acá directamente le digo input b sub k. Porque k es la que va a ir variando de 0 hasta 2. Entonces, Claro. la primera vuelta, ¿cómo? Va variando el índice. Va variando el índice. Entonces, la forma correcta de hacerlo es esta. Me ha pasado, por ejemplo, en trabajos prácticos que lo han hecho de esta manera. No está mal, yo no puedo decir que está mal, pero en realidad le quita toda la funcionalidad a un vector, ¿sí? Entonces la forma correcta sería esta. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros vamos a necesitar, a medida que las vayamos cargando, yo necesito ir acumulándolas, porque acuérdense que si voy a calcular un promedio, ¿cómo se calcula? Un acumulador sobre un contador. Claro. Entonces, voy a ir utilizando una variable acum, que la voy a declarar después más arriba. Todos los acumuladores se inicializan en 0. Entonces yo voy a poner acá acum más b sub k. ¿Sí? Le va a sumar el elemento que acabo de ingresar. Acá arriba lo voy a inicializar. Acum. Acum lo pongo en 0. Este es un error que vi en uno de los trabajos prácticos, o en 2, que hacían esto. Inicializaban el acumulador acá adentro, en el mismo lugar donde yo voy acumulando. Claro, no, Con lo porque se cual, vuelve a reiniciar. Y claro, se siempre va vuelve a a ser. 0 y no me va a acumular nada. Lo único que me va a acumular es el último valor. Entonces lo sacamos acá. Ahí lo vuelvo para arriba. Listo, ahí lo acumulo, ¿sí? Acá ingreso y acumulo. Acá lo inicializo. Acá ingreso las posiciones del vector y las voy acumulando. Y después, ¿cómo seguiríamos? Yo ahora después les voy a dar ejercicios para que hagan ustedes. Yo no puedo ir haciendo todo a la vez. No puedo ir acumulando, calculando el promedio y viendo si supera, porque hasta que yo no termino de acumularlos todos y de sacar el promedio, no voy a tener el promedio verdadero. Entonces, Lo hago no tengo afuera otra del for. manera. Claro, tengo que hacer otro for. Entonces, antes de eso puedo calcular efectivamente el promedio. Puedo hacer a través de una variable p que me haga acum sobre 3, pues son 3 las posiciones, ¿sí? Y acá adentro otra vez. Acá puedo reutilizar la variable, lo voy a hacer a propósito para que sepan, porque ya en este for, la k del for anterior no tiene ninguna vigencia. Entonces yo acá vuelvo a hacer k de 0 hasta 2 y tengo que preguntar acá adentro. Voy a preguntar si b sub k es mayor
a P. Si no hubiera declarado P, ¿qué hago? Acum sobre 3. Eso lo puedo hacer, lo puedo dejar así y ahora saco de acá P. ¿Sí? Entonces ahí pregunto. Si B sub K es mayor a acum sobre 3. ¿Sí? Si es mayor, le pongo acá output supera. Y caso contrario, le vamos a poner output no supera. ¿Sí? Sí, perfecto. Entonces, si ahí lo probamos, fíjense con el ejemplo que habíamos visto, vamos a ver, podemos tener algún error o no. Esto era, esperen que salto de pantalla. Ahí estamos, era 16, 25 y 42. Le pongo 16, 25 y 42. Y el primero no supera y supera. ¿Sí? Bueno, Perfecto. esto creo que está en uno de los ejemplos, así no le dedicamos mucho tiempo. Y está en el PDF. Fíjense que acá, bueno, está la muestra de cómo hacer esto, por ejemplo, cómo declarar las posiciones y utilizar una variable total para calcular el total y que muestre el total. Hay otro ejemplo donde se hace, digamos, se inicializa el vector con determinados elementos. A veces yo quiero inicializar el vector con determinados elementos, a veces no quiero que los ingrese el usuario, ¿sí? Por ahí son datos que yo tengo, ¿sí? Y bueno, y en este caso, por ejemplo, yo quiero darle a la posición 1 el valor de 100, a la posición 2 el valor de 30, a la posición 3 el valor de 70, y acá simplemente lo que hago es que me calcule el total, la suma de todos los elementos, ¿sí? Estos eran todos ejemplitos. A ver si hay alguno que sea un poquito más rebuscado. Ah, bueno, capaz que no sirve. Este es para calcular el máximo, ¿sí? A ver si hay algún otro que esté hecho distinto. Este es el que calcula el promedio. Este es como el que estamos haciendo nosotros. El 5 es ordenamiento de burbuja. Este también tiene ordenamiento de burbuja. Estos no nos sirven para ahora, para lo que estamos dando, nada. Bueno, este es el que hicimos y vamos a ver, que yo quería ver, me parece que es el 3. El 3. Vamos a ver si nosotros quisiéramos. A ver, inténtenlo ustedes. Vamos a arrancar desde cero mejor. Yo quiero de un vector de 5 elementos que me diga cuál es el elemento máximo. ¿Sí? Y en qué posición estaba. ¿Sí? Acuérdense, nosotros seguimos siempre con la misma lógica. Nosotros, para saber el máximo de un conjunto de elementos, asumimos que el primero es el máximo y vamos comparando con los demás. Vamos a usar la misma lógica que utilizábamos con las variables simples. ¿Sí? ¿Cómo lo haríamos acá con vectores? Y ¿Se animan a plantearlo? Sí. Bueno, ¿Qué hay que hacer? plantéenlo ustedes. Tenemos que, de un vector de 5 elementos que cargan ustedes, indicar cuál fue el valor máximo ingresado y en qué posición estaba. Perfecto. Elementos. ¿Está escrito eso? Así sí lo podemos ver. Si está escrito, Sí. no, está escrito parecido, no está escrito. Bueno, este lo voy a borrar. Este es el nuevo que iba a usar. Está escrito parecido.
No está escrito como corresponde porque en realidad los valores me los da. Yo quiero que los ingrese. Así que es poco lo que tienen que variar. ¿Sí? Ok. Así que fíjense y el que lo tenga lo vemos y lo analizamos. Y yo lo que tenía que fijar para que no se nos vaya de tiempo es el parcial. Bueno, lo que vamos a evaluar en el parcial no incluye vectores. Ok. Así que va a ser el 8. El jueves 8. Ok, ¿a qué hora? ¿A la A misma las hora que 4. ahora? Ah, ok. Sí, si quieren que lo pospongamos unas horitas, adelantarlo, eso, el horario lo vemos. Ah, no, está bien. Ana, ¿podemos ver el ejercicio que hiciste recién? Ay, ¿vos sabés que lo borré? Ah, Pero si quieren, si les cuesta hacer yo les doy otro no, y no es que me empezamos a ver. cueste el tema, o sea, entiendo cómo iría orientado el ejercicio, simplemente se me borró cómo tendrían que ser las cuestiones matemáticas, digamos. O sea, viste que vos hiciste Nosotros lo que haríamos acá es un así. for y pusiste no sé qué. Ay, es que tengo un flash visual, pero no. Bueno, acá lo que podemos hacer es dos cosas a la vez. Vamos a hacer dos cosas a la vez, así le sacamos un poco más de provecho a este ejercicio. Me lo voy a guardar como otra Eso cosa. quería ver igual, eso que estaba ahí. B corta, Ah, entre paréntesis, el F del for. Ok, eso quería saber. Después lo iba a hacer tal cual, pero me faltaba eso. No sabía si iba un Vamos a por, ponerle algo en vectores medio. 3 optimizado. Nosotros queremos saber el máximo de un conjunto de elementos, pero vamos a ir cargando y calculando el máximo. Que se puede hacer eso. Lo que no se puede es a medida que uno va ingresando saber cuáles superan el promedio. Pues si yo no sé todos los demás que voy a leer, no puedo ir sabiendo si va a superar el promedio. ¿Sí? Es como si yo quisiera saber quién de ustedes supera el promedio de edad del curso. Yo, hasta que no evalúe las edades de todos, no puedo saber cuál es el promedio. Y hasta que no sé el promedio, no puedo decir, Paula es más grande o más chica, Pablo es más grande o más chico, Alexander es más grande o más chico. ¿Sí? En cambio, yo a medida que voy ingresando las edades de ustedes, sí puedo ir sabiendo parcialmente quién va siendo el más grande. Entonces, vamos a ver cómo hacemos. Vamos a hacer, dijimos, un vector de 5 posiciones. Bueno, para este ejemplo eran 6, vamos a dejar 6. Entonces tenemos un vector que va desde la posición 1 hasta 6. Acuérdense que eso para el día del parcial lo vamos a fijar. Para que arranquemos siempre en la posición 1, por ejemplo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Esto lo voy a borrar. Ahí ya lo terminé. Ah, bueno, ¿querés que lo veamos primero? Como quiera. Dale. No Vemos problema. primero y después, espera que dejo de compartir. Así miramos. ¿Se ve? Sí, ahí está. Estamos con K de 0 hasta 4, ingresar a sub K. El vector se va a llamar A. A máximo le asigno 0. Y ahí, ahí preguntamos con K de 0 hasta 4 si A sub K es mayor a max. A max le asigno A sub K, perfecto. ¿Cuál es la única limitación que tiene este? El que lo escribió.
La única limitación es que es solo para valores positivos. Ah, ok. ¿Sí? Y ahí utilizamos dos for. No hay problema. Pero podemos ver otra manera. Vamos a ver, fíjense que ahora les comparto yo. Yo no voy viendo los chats, ¿eh? El 8 de octubre es el parcial. ¿Qué fecha? Bien, perdón, María Luz, no te había visto. Bueno, ustedes me van haciendo de ayuda y van contestando el chat o me preguntan. Bueno, entonces, vamos a ir cargando. ¿Cómo hacemos para ir cargando el vector? Input B sub F. ¿Sí? Le seguimos dejando el nombre B. Bien. ¿Cómo hacemos nosotros para guardar la primera posición del vector? O bien, una alternativa es que yo a Max, yo afuera, digamos, del for, ¿qué hago? Input B sub F, la primera posición, B sub 1, perdón, ¿sí? Y a Max le asigno B sub 1, ¿sí? Eso podría hacerlo. ¿Qué vendría a ser de 1 a 6 si vos habías dicho de 1 a 5? O sea, se come uno. No, lo hacemos de 1 a 5. Está bien, no, Entonces, querés no tiene una cosa capciosa, no. Entonces vamos a suponer, ahí ingresamos B sub 1 y a Máximo le asigno B sub 1. Entonces me queda una lectura fuera. Por lo tanto, las próximas comparaciones voy a tener que ir de F de 2 a 5. ¿Sí? Vamos a suponer el vector de 5 posiciones. Tengo que recorrer a partir de la segunda. ¿Sí? Porque la primera ya la ingresé afuera. Entonces yo ahí podría hacer B sub F y ahí pregunto, sí, B sub F es mayor a Max. En caso de ser mayor a Max le asigno B Ana, sub una F. pregunta. Sí. La forma en la que vos estás recorriendo el vector, con F de 2 a 5, de 1 a 5 o de 1 a 6, ¿de la misma forma se le puede asignar la posición? Por ejemplo, por decirte que arranque un valor desde el 101 por unos ejercicios que yo me acuerdo. No. Siempre tiene que arrancar de la posición 0 o la posición 1. Es lo único que podemos negociar, digamos. En el for, digamos, Sí. para... Sí. El for puede arrancar de la que quiera. El for puede arrancar de la 100 a la 200. Lo que no puedo hacer es que un vector arranque en la posición 200. Está bien. Bárbaro. El for sí, puedo arrancarlo como yo quiera. Acá me daría lo mismo poner de 100 a 105. Pero en realidad no me da tan lo mismo porque yo estoy utilizando esa F como índice del vector. Entonces ya no puedo utilizar cualquier F. Por eso te consultaba justamente eso. Sí, eso después vamos a ver uno de esos ejemplos. Ok. Sí. Entonces acá yo ingresé en la primera posición del vector y a Max le asigno ese primer valor. Después recorro el vector de la posición 2 a la 5, acá suponemos que el vector arrancó en la posición 1, ingreso B sub F, a B sub F pregunto si es mayor a Max, en ese caso lo pongo acá, y a la salida pongo cuál fue el máximo. Entonces hice todo junto. Perdón, Ana, en el caso de que empiece de 1 a 5, el primer input B1, ese no sería necesario. Este de acá. Sí. Este sería necesario porque yo quiero guardarme la primera posición. Ok. O sea que tiene que sí o sí empezar de 2 a 5. Sí, y si yo digo que el vector arrancó en 0, entonces acá le pongo 0. Y de 1 a 6 habéis dicho. Ah, 4. A 4, porque en realidad estoy trabajando con un vector, dijimos, de 5 posiciones. Entonces vamos a hacerlo así. F de 1. Habíamos dicho que el vector tenía ¿cuántas posiciones? 4. 5, perdón. Entonces, como arranca en la posición 0, ¿sí? Entonces acá tenemos que recorrer las 4 restantes. ¿Mm?
Pero si quieren como convención, para más facilidad, vamos a tomar que todos los vectores arranquen en la posición 1. Y no nos hacemos más lío. ¿Sí? Eso nos tenemos que poner de acuerdo. Porque después, de acuerdo al lenguaje que ustedes utilizan, eso les va a marcar el propio límite. Entonces acá tenemos 1 y hacemos de 2 a 5. Entonces, en tal caso que nos pida también la posición, vamos a suponer, yo voy a guardarme la posición. A pos le asigno 1. Y acá a pos, ¿qué le asigno? ¿Quién lleva las posiciones? ¿Quién está recorriendo el vector? ¿Qué variable? F. Acá, F. la F Sí. digo. F. En el ejercicio tuyo, la letra K. Sí, Y sí, entonces acá pongo estaba en la posición y acá, bueno, lo utilizamos con mayúsculas, así que seguimos con mayúsculas. Esta sería una alternativa. Ahora, a veces puede ser que les haga ruido esto, escribirlo afuera, ¿sí? Y a ustedes por ahí quieren ser prolijos, recorrer de 1 a 5. ¿Qué hacemos si queremos recorrerlo de 1 a 5? Nosotros igual tenemos, el máximo se obtiene siempre de la misma manera. Tenemos que ingresar la primera posición y preguntar si esa primera posición, digamos, y quedarnos con el valor de la primera posición, ¿sí? Yo a la primera posición no la comparo con nada. Entonces lo podemos hacer acá. Preguntamos si la posición F es la posición 1. F es igual a 1. Si es igual a 1, voy a hacer esto acá. Esto lo voy a borrar. Se nos queda, ahora lo vamos a ver. Este no va. Entonces, ahí hicimos todo en el mismo for. ¿Sí? ¿Qué hicimos? Bueno, el for va desde la posición 1 hasta la 5. Ingreso el valor, ¿sí? Entonces, el primero que voy a agregar es el valor que está en la posición 1. Pregunto si f es igual a 1, entonces tomo ese valor como máximo y guardo la posición, ¿sí? Caso contrario, esto lo meto acá. Pregunto, o sea, una vez, cuando es la primera, me va a caer por acá y yo voy a asignarle a máximo lo que tiene el vector en la posición 1 y a pos, acá puedo usar f si quieren, ¿eh? Así me queda todo igualito. Miren, se los voy a hacer bien prolijito así no mezcla, no se sienten, no ven diferencia. Ahí está. Entonces, vuelvo a empezar. El for recorre las posiciones desde la 1 a la 5, ingreso el valor de la primera posición, que es la que voy leyendo. Pregunto, f es igual a 1, entonces a max le asigno b sub f, que va a ser el b sub 1, y a pos le asigno f, que va a ser 1. Después, para la segunda vuelta, ya f va a valer 2. Ingreso el valor que tiene el vector en la posición 2. Pregunto si f es igual a 1. Cuando ya está en la posición 2, ya f no va a valer 1, así que va a caer para el resto de las iteraciones, va a caer del lado del falso. Entonces va a preguntar lo mismo que preguntábamos, si b sub f es mayor a max. Si es mayor a max, en max guardo b sub f y en pos guardo f. Esta sería la manera óptima de hacerlo. Utilizo un solo for. Igualmente, ¿sí? se me facilita más con la anterior. Y porque está más repartido todos los procesos. Acá está todo el proceso más sintetizado y en los otros está hecho más paso a paso. ¿Sí? Pero este igual yo se los voy a subir para que les quede. ¿Alguien tiene alguna duda respecto de este? No. No. Vamos a guardar acá. Me voy a... No sé por qué acá uno me lo guarda con... Me puso la extensión. Sí.
Es el back. Ahí está. Este lo borro. Y acá, este es el que les tengo que subir. Vamos a poner cálculo mayor. Así es, se lo subo. Yo me voy anotando todo lo que tengo que ir a hacer. Perfecto. Bueno, vamos a ver. Los demás dijimos que eran todos, referían al ordenamiento de burbuja. A ver el 4 si también. Este es el del promedio que hicimos hoy, Paula, que es el que yo borré. Fíjate que acá en la variable total la inicializa en 0 porque va a ser un acumulador. Con f de 1 hasta 3 ingresa el número. Acá lo hace más desglosado todavía. Fíjate que input num ingresa un número, a b sub f le asigna ese número y al total más b sub f. ¿Sí? En este caso sería lo mismo poner total más num. Al promedio, a la variable prom, le asigna total sobre 3.0. Acuérdense que 3.0 lo poníamos para que Structorizar nos muestre decimales, si no, no nos lo muestra. Con f de 1, después con un f de 1 hasta 3, verifica si b sub f supera el promedio o no lo supera. Este es el ejercicio que habíamos hecho hoy, parecido. ¿Sí? Bueno, seguimos. Bueno, y los otros dos no me interesan. Esto para acordarme era superan promedio. Bueno, y vamos a plantear alguno de estos ejercicios. A ver, el 32 puede llegar a ser. Bueno, esto acá terminaba. Sí, acá terminaba este, está subidito. Bueno, y vamos para acá. El 32, acuérdense que acá están subidos. Yo no sé si se los subí, me parece que sí. Si no, cualquier cosa me dicen. Resolución de ejercicios impares. Acá están resueltos todos los impares de la cartilla. Ustedes esto lo tienen, ¿sí? Por lo tanto, en general, los que vamos a tratar de analizar en clase son los pares. Pero si quieren que analicemos algún impar, lo vemos. Entonces, ¿qué hacen? ¿Hay que hacer algo para la clase que viene? Vamos a arrancar, vamos a hacer uno más hoy. Vamos a hacer el 32. Bueno, este sería el mismo que hicimos. Si tiene un vector de 15 números enteros, escribir el mayor y su posición dentro del mismo. El 32 entonces está hecho. Y a ver qué otros más propone. El 34, 34 bis, 36, 36 bis y 42. Vamos a ver el 34. Vamos a plantear el 34. Este les va a dar más trabajo. Una vez cargados dos vectores con un texto de 25 caracteres cada uno, informar cuántas veces aparece cada carácter del primero en el segundo. ¿Sí? Ni idea. No, este es complicado. Este es para arrancar la clase con este. A ver, el 36 tiene su vuelta también. A ver el 42 si es más tranquilo y arrancamos por más atrás y volvemos para adelante. No, este es el que yo decía, el 40. A ver, este es de matriz. Este es de matriz, están mezclados. Este vamos a hacer. Este. Sí, este es fácil. Entonces, me voy a anotar el 36. Los otros los vamos a arrancar despacio. Se cuenta con tres vectores denominados A, B y C. Ya nos dice cómo los vamos a llamar, así que no les podemos poner B. Tenemos que respetar lo que dice el enunciado. A, B y C de 35 posiciones cada uno. Pregunta. Sí. En los for, ¿tiene que ser en el valor inicial y final? ¿Tiene que ser sí o sí un número o puedo poner A y que termine en C? No, los vectores siempre, las posiciones de los vectores son números. Ok, listo. Sí, no tengo posición A, posición B y posición C. No. Bueno, entonces vamos a tener esto, lo que nos pide es esto. Vamos a ver.
Vamos a sacar acá esto. Bueno, yo voy a tener un vector A, donde voy a tener de la posición 1 a la 35. Es lo mismo hacerlo hasta 10. Lo vamos a hacer hasta 10 como que nos quede de ejemplo de qué se trata. ¿Sí? Después vamos a tener un vector B de la posición 1. Vamos a copiar esto, hasta 10. Y un vector C, que ahora vamos a ver. Me dice que estos dos vectores ya están cargados. Fíjense, vamos a ver algo que me cargue algún vector aleatorio. Vamos a suponer, esto es, yo no me acuerdo acá en Excel cuál era la función que cargaba aleatorio, si era random no, aleatorio, ahí está, aleatorio entre, vamos a suponer, un número aleatorio entre el 10 o entre el 1 y el 200. Ahí está, vamos a suponer así. Y acá vamos a hacer lo mismo. Entonces esto sería el vector A. ¿Estamos? Porque nos dice que el vector A ya está cargado. No lo tengo que cargar. Hay que tener cuidado porque la ejecución del aleatorio es cada vez que aprieto Enter me calcula otro aleatorio. Bueno, este es el vector B. Ahora yo se los pinto con otros colores. Ven, cada vez que toco me calcula aleatorios distintos. Vamos a hacer así. Vamos a copiar. No, acá. Copiar y pegar valores. Ahí está, así no me los toca más. Este es el vector A. Ahora voy a dejar espacio porque estoy haciendo todo muy chiquitito. Entonces, el vector B, vamos a tener el vector B, estas son las posiciones del vector B y vamos a hacer también aleatorio entre, aleatorio entre 1 y 300. No tenía especificación de cuánto. Ahí está. Entonces, esto es todo para que lo podamos probar, para que podamos entender. Valores. Entonces acá tengo mi vector A y mi vector B. Vamos a poner en otro color. Aquí se los pongo más grande. Bueno. ¿Sí? Acá están mis vectores. Listo. Entonces ahí vamos cumpliendo con el enunciado. Bien. Los vectores A y B ya se encuentran cargados. Con lo cual, cuando nos dice así el enunciado, no los tenemos que cargar. ¿Sí? Porque a veces se nos va a presentar, qué sé yo, ustedes por ahí se van a encontrar con que dice, tenemos cargadas las cuotas de los socios del club o los pagos de las cuotas de los socios del club. Imaginen que ustedes no se pueden tomar el trabajo de rellenar esa información porque esa información ya está cargada. ¿Sí? Ok. Bien. Desarrollar un algoritmo que cargue el vector C con el siguiente criterio. El primer elemento de C debe contener el producto entre el primer elemento de A y el último elemento del vector B. Entonces acá tenemos C. Vamos a repetirlo. Tenemos C, tenemos todas las posiciones de C. Vamos a hacerlo así. ¿Y qué quiero yo que haga? Vamos a ponerle otro color, así lo distinguimos bien. Donde acá yo haga este por este. ¿Sí? El segundo que sea este por este. ¿Sí?
Claro. El tercero, que sea este. Fíjense que este es el tercer elemento y este es el último elemento menos 3. Ahí está el kit de la cuestión. Este es el cuarto elemento de A por el n-4 elemento de B. ¿Sí? En realidad es n más 1 menos 4 sería, porque fíjense que esta es la posición, yo junto la 1 con la 10, la 2 con la 9, la 3 con la 8, la 4 con la 7, la 5 con la 6, la 6 con la 5, la 7 con la 4, la 8 con la 3, la 9 con la 2 y la 10 con la 1. Hay una relación entre esas, ¿sí? Entonces, lo que me pide el algoritmo este es hacer este cálculo. Entiendo. Ahora, ¿Entiendes? la cosa es lograrlo. La cosa es lograrlo. ¿Mm? Está resuelto, pero volvemos a lo mismo. Yo no quiero que aprovechen lo que está resuelto porque si no, no aprendemos a razonarlo. Pero fíjense, no les voy a dar la resolución. Pero fíjense que si lo hiciéramos con un for, ustedes para probarlo sí van a tener que cargar esto. Si ustedes lo quieren probar, van a tener que cargarlo aunque el enunciado no se los pida, si no, no les va a multiplicar nada. Claro. ¿Sí? O sea, algún valor, fíjense que le van a tener que poner acá, este era el 36. Fíjense que están cargados los vectores. ¿Ven que acá yo los cargué con random? Random es una función que la van a encontrar en muchos lenguajes de programación que les tira un número al azar. Entonces con esto yo cargué los dos vectores. ¿Sí? Bueno. Y ahora lo que hay que encontrar es la manera, digamos. Yo con abajo esto... en el segundo for, ¿qué hiciste? Eso es lo que les voy a mostrar. Pero yo quiero que lo hagan ustedes. No quiero dárselos resuelto del todo. Ustedes van a usar una misma i. Va a ser for i igual 1 a... Yo tengo en este caso 10 porque es el ejemplo que usamos. Entonces yo voy a hacer que c sub i, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a al número que esté... A sub i por B 11 menos i. ¿Por qué? Porque yo acá cuando multiplico, fíjense, le asigno a C sub 1, A sub 1 por 11 menos 1 me da 10. Después la segunda, a C sub 2 le asigno A sub 2 por B sub 9, que es lo que yo quiero. A C sub 3 le asigno A sub 3, o sea, fíjense que hay una relación. Esta es la posición 1 y esta es la posición 11 menos 1. Esta es la posición 2 y esta es la posición 11 menos 2. Esta es la posición 3 y esta es la posición 11 menos 3. Y eso es lo que pongo acá. Ok. Entonces lo único que voy a cambiar es el menos del B. Ok. Sí, y además varía si ustedes, este ejercicio acá está resuelto, fíjense que lo tenemos acá, está resuelto con vectores que arrancan en la posición 0. Eso no es capcioso, es que para uno tomamos las dos variantes, con 0 y con 1. En algunos tomamos con 0, en algunos tomamos con 1, pero no es capcioso. Si ven que arranca en 0 o si arranca en 1, en realidad es el criterio que se tomó para el ejercicio. ¿Sí? Eso ya lo tienen subido. Entonces, esto es lo que me gustaría que logren hacerlo. Que logren hacerlo ustedes. Fíjense que hay otro. Al principio les resulta complicado, después ya los van a empezar a maniobrar bien. Fíjense que acá alguna diferencia entre uno y otro tiene que haber, no sé cuál es porque no miré en detalle el otro, pero por algo uno se llama 36 y el otro 36 bis.
Y acá fíjense que no se respetó. Sí. Sí, y no se respetó el nombre del vector. Acá debería ser A, B y este debería ser C. Así que yo les pido que para el martes corrijan eso, digamos, hagan eso. Ok. ¿Sí? Bueno. No obstante, bueno, tenemos que seguir trabajando lo de la cartilla, los ejercicios. Por ahí vamos a trabajar todos estos que yo ya les subí. Yo les voy subiendo a medida que vamos trabajando. O sea, la semana que viene, el martes, deberíamos tener analizados todos estos. ¿Sí? Tengamos en cuenta que si el parcial es el 8, vamos a tener que ir rápido con vectores. Esto el martes tiene que estar resuelto. El jueves vamos a hacer otra distinta donde ya empecemos a dar ordenamiento. El ordenamiento a veces se les complica. Y lo que yo estaba queriendo ver acá... ahí está. Esto es que si el parcial lo tenemos el 8, el otro parcial va a ser el 29. El 29 es el segundo parcial. Ya lo pueden ir agendando a eso. Ok. Porque después quiero que nos dejemos en noviembre para recuperar todo lo que haga falta. Entonces, y el 29 del 10. Eso serían las fechas de los dos parciales. Y el segundo trabajo práctico les va a caer por ahí, les va a caer como más o menos el 21. El 21 va a ser el segundo TP, 20, 21, por ahí. Lo voy a anotar acá. Bueno, y los que no terminaron de subir este TP, anímense a hacerlo. Así, bueno, podemos ver a ver en qué está fallando y demás, ¿sí? Bueno, me fijo lo de la clase que habíamos quedado. Esperen que cancelo acá. Acuérdense de cargar hoy también el presente. Y, Sí, yo me olvidé el de la clase pasada. no importa porque vos y Pablo son los que sé que siempre están. Sí. Después tenemos, No, bueno, pero aparte las yo me acuerdo que pesaolas me están siempre, recontracuerdo. Alexander está, hay varios, hay algunos que están en el anonimato, pero están. Bueno, Ahí voy a chicos, poner el presente. no hay problema. Me voy a fijar entonces, Pablo, lo de la clase y si no te la voy a tratar de compartir por stream. Te va a llegar un mail al mail de la facultad. Ok, bárbaro. Bueno, Excelente. chicos, nos Muchísimas vemos el gracias. martes. El que quiere ir pispeando los ejercicios que vamos a dar el martes, los aliento a que lo hagan, porque vamos a trabajar sobre eso. Ok, listo. Nos vemos, profe. Chao, chicos. Nos vemos.